buenos días. Mi nombre es Mariel Saldivia. En el día de hoy vamos a estar brindando capacitación de lo que respecta a facturación electrónica argentina, ¿sí? Es decir, la solicitud de CAE o CAEA. Bien, centrándonos más que nada en lo que son los errores frecuentes que podemos llegar a tener en la operatoria diaria. Bien, les voy a compartir pantalla. En lo que son ya las nuevas versiones de Chess, vamos a encontrar lo que son las alertas ejecutivas, que los vamos a ver en la página principal del programa, ¿bien? La alerta ejecutiva donde nos va a indicar la cantidad de comprobantes que tenemos pendiente de gestionar CAE, ¿sí? O CAEA. En este caso nos va a indicar que tenemos, por ejemplo, 32 comprobantes que están pendientes de solicitud de CAE. En este caso nos deberíamos dirigir a lo que es Chess Gráfica y solicitar CAE desde ahí, como lo hacemos habitualmente, pero bueno, ya tenemos la alerta que nos indica esto. Y también tenemos la alerta que nos va a indicar cuando es un error que no interviene Chess, ¿sí? Que no es inherente a Chess, sino que es un error que corresponde al organismo. Bien, en este caso nos va a aparecer este tipo de alertas donde nos indica que el servicio AFIP para la gestión de CAE o CAEA no se encuentra disponible en este momento. En este caso no es algo que podemos solucionar nosotros desde Mesa de Ayuda ni desde Chess, sino que es un inconveniente que corresponde al programa, digamos, y en este caso lo que deberíamos hacer es seguir intentando, seguir probando, ¿bien? Porque es un error que corresponde ya a lo que es el ente regulador, donde puede tener algún inconveniente y por eso no se puede solicitar CAE o CAEA, ¿bien? Continuando con lo que son los errores frecuentes, nosotros vamos a contar en el aula virtual con lo que son todos los errores frecuentes que pueden llegar a tener en la operatoria. Bien, tenemos los códigos y las soluciones, o sea que toda la información que necesiten para poder resolver los errores que tienen con CAE o CAEA, ya directamente los van a encontrar en el aula virtual. Bien, se van a ir al módulo D que corresponde al proceso de facturación electrónica, nos va a dirigir a esta pantalla. En esta pantalla vamos a elegir el contenido que corresponde a Argentina, bien, y nos va a abrir ya lo que son facturación electrónica argentina en la parte de inicio. Vamos a encontrar con estas tres solapas con diferentes información. La primera es la configuración o renovación del certificado digital, bien, donde tenemos los diferentes pasos a seguir para poder realizarlo, o tenemos un video también explicativo, bien. Con respecto a lo que es la renovación del certificado en AFIP, o ya sea un alta de una nueva empresa, tenemos que dirigirnos a Chess Escritorio, facturación electrónica, configuración general de CAE o CAEA. Bien, se los muestro desde acá directamente para que lo puedan ver. Bien, nos vamos a dirigir a Chess Escritorio, como les decía, facturación electrónica, configuración general de CAE o CAEA. En esta parte nos vamos a posicionar sobre la razón social o de la empresa, ¿sí? Y luego tenemos que dirigirnos a la parte de la descarga del archivo CSR. Cuando descargamos el archivo CSR es importante que lo guardemos en una carpeta específica. Esa carpeta específica después se la vamos a enviar al estudio contable o al contador que se encarga de hacer este tipo de actividades. O en todo caso, si contamos con acceso al programa y contamos con un usuario y clave fiscal, accedemos a la página del organismo y damos de alta este certificado en la administración de certificados digitales. Una vez que lo damos de alta, se va a procesar un nuevo alias y se va a generar una nueva contraseña, una nueva fecha de vencimiento. Bien, esto se procesa y se va a generar un certificado. Ese certificado es el que vamos luego a importar en la opción que dice importar certificado, ¿sí? Nos va a generar una advertencia indicando que estamos subiendo un nuevo certificado que descargamos de la página del organismo. Y como último paso, que es súper importante, sería la de facturación electrónica. Tendríamos que acceder a Web Service y relacionar ese alias que generamos anteriormente y generarlo con lo que es facturación electrónica. Bien, es súper importante que tengan en cuenta este paso, ya que por ahí después va a generar lo que son algunos errores que tienen que ver con la solicitud de CAE. Lo mismo que les comenté está en video y en el paso a paso, o sea que pueden seguirlo y generar la renovación del certificado.
Con respecto, ya centrándonos en lo que son los errores frecuentes que vamos a encontrarnos, tenemos, por ejemplo, el primer error. Bien, con respecto a la diferenciación entre CAE y CAEA, el CAEA corresponde a un código de autorización electrónica anticipado. La diferencia con el CAE es que es por quincena y se debe solicitar para ese lote de comprobantes quincenal con 5 días de antelación. Luego, pasados esos 15 días, se tiene que cumplir con un régimen de información. Ese régimen también hay que hacerlo dentro de los 30 días terminado ese periodo quincenal. Bien, continuando con los errores, vamos a ver el primer error, que sería con el código 113. Lo vamos a ver de esta forma. Ustedes cuando solicitan CAE lo ven con un cuadrante similar a este, donde les va a indicar el lote, el talonario, el comprobante al cual corresponde, el tipo, la serie, la cantidad de comprobantes, el número desde y hasta que tiene el error, el cliente y la fecha de emisión. Es decir, si nos posicionamos sobre la línea donde vamos a encontrar el error, vamos a poder darnos cuenta qué comprobante corresponde con toda esta información. Bien, con respecto al error 113, el motivo del error nos indica que se emitió un comprobante tipo A o M y se ha informado un número de DNI cuando en realidad corresponde a un número de quit. Bien, la solución a este inconveniente es consultar el comprobante, ya sea desde el CRM o mediante el reporte de comprobantes, ingresando al menú Ventas, Reportes y Comprobantes. Bien, con la información que yo les comenté recién, vamos a ingresar al reporte de comprobantes y podemos ingresar toda la información que tenemos en lo que es la solicitud, el control de CAE. Bien, buscamos el comprobante, o en el CRM también, lo buscamos con el cliente o con la facturación, con el número de facturación, cualquiera de las dos opciones son válidas. Bien, buscamos el comprobante y desde la botonera de acciones vamos a consultar el documento con el error y en la parte inferior de la pantalla presionar editar cabecera, ¿sí? Ustedes van a ingresar, por ejemplo, desde el CRM o desde el reporte de comprobantes, editan la cabecera, ¿sí? Van a elegir esa opción y directamente desde ahí pueden modificar a un quit correspondiente, a un quit directamente que nos permita después generar la solicitud de CAE. Bien. Con respecto a cómo saber cuál es el comprobante con error, AFIP controla por orden de documento, factura, nota de crédito, nota de débito, tipo de documento A, B, C o M y la correlatividad. Cuando detecta una inconsistencia, detiene el control, marca las restantes líneas con error y pasa a validar otro tipo de documento. Por lo tanto, el comprobante con error es el primero que aparece en el listado, ¿sí? Siempre lo van a ver de esta forma. Bien, nos va a aparecer todos los demás con error porque directamente no permite continuar, pero vamos a tener que solucionar primero este error para luego seguir solicitando CAE de los demás documentos. Bien. Con respecto a este error, como les decía, para editar la cabecera necesitamos una seguridad que es la de modificar la condición impositiva del cliente. Se las voy a mostrar en lo que es Chess para que lo puedan ver. Nos vamos a seguridad, elegimos el usuario y vamos a escribir una palabra clave que puede ser condición y acá nos indica que tenemos la seguridad para modificar la condición impositiva del cliente. Bien, esa sería la seguridad que debemos tener para poder generar el cambio este que le comentaba. Bien, para evitar este tipo de errores a futuro sugerimos que se edite el maestro de clientes con el tipo de identificador 80 que corresponde a quit y el número correspondiente. Bien, continuando con los errores, vamos a ir al error 115, donde el motivo del error es que no se informó el identificador del cliente DNI en comprobantes con montos mayores al indicados por el organismo, según el régimen 4444-19. El organismo incluye un monto límite de facturación para facturar al cliente sin identificación. Si el cliente supera en las facturas en ese monto, se genera el siguiente error, que es este que vamos a ver acá. Bien, el monto informado por el organismo puede variar y se va a ir actualizando en el control de CAE. Bien,
La solución a este error es consultar el comprobante también desde CRM o desde reporte de comprobantes, cualquiera de las dos. Desde la botonera de acciones consultamos el documento con error y en la parte inferior de la pantalla presionar editar cabecera. En el tipo de identificador vamos a seleccionar 96, que corresponde al DNI, y en el campo número identificador ingresamos el DNI correcto. Bárbaro. Continuando con lo que son los errores, como les comentaba, este error para poder editar la cabecera y poder modificar al DNI correspondiente, al identificador, vamos a necesitar la misma seguridad que la anterior, que es modificar condición impositiva del cliente, ¿sí? Tenemos en cuenta que el monto detallado en el mensaje va a ser actualizado normalmente de manera periódica. Bien, y también con el objetivo de poder evitar errores, la idea es que en el maestro de clientes tengamos actualizada la información, bien, para directamente que no surjan este tipo de inconvenientes. Les voy a mostrar con un error directamente para que lo puedan ver cuál es el comprobante que generamos como ejemplo. Desde el CRM nos vamos a ir al cliente 128. Vamos a buscar la factura, que sería esta. Vamos a consultar el comprobante desde la lupa, como les indicaba anteriormente. Vamos a ver el comprobante y desde editar cabecera, que sería esta opción, nosotros vamos a cambiar el identificador y vamos a ingresar el DNI correspondiente a ese cliente. Bien, lo hacemos desde esa parte. Continuando con lo que son los errores, vamos a seguir con el error 116, que es un error que se solicitó CAE en comprobantes cuya fecha de emisión tiene una antigüedad mayor o igual a 5 días, superando el plazo máximo establecido por AFIP. Bien, con respecto a este error, nosotros lo que tenemos como soluciones posibles es modificar la fecha de los comprobantes ingresando desde el menú Ventas, Reportes, Comprobante. Seleccionamos la empresa a la cual pertenece el o los comprobantes que tenemos error y el tipo de documento a modificar. Esto lo puedes ver en la pantalla de columnas de comprobantes. Bien, procesamos con el número desde y hasta de la pantalla y hacemos clic en procesar. Selecciona los documentos que queremos cambiar y modificamos la fecha. Bien, les voy a mostrar cómo lo vemos directamente en el programa. En este caso nos vamos a dirigir, por ejemplo, a lo que es el reporte de comprobantes. Elegimos, por ejemplo, la empresa. Vamos a elegir como documento factura. Y seleccionamos, en este caso yo voy a seleccionar directamente lo que es la fecha. Y desde acá nos va a abrir todos los comprobantes que tenemos con esa fecha, que sean facturas, ¿sí? Obviamente, si quieren una búsqueda más detallada, vamos a completar todos los datos que nos piden los filtros, ¿sí? Desde acá podemos seleccionar todos los documentos y elegimos en la opción de modificar fecha y elegimos la fecha, por ejemplo, del día de hoy, ¿bien? Podemos seleccionar todos o solamente uno, como para poder modificar la fecha que querramos de los comprobantes que querramos. Continuando con lo que son los errores, también en este error, tenemos que tener la misma seguridad, ¿sí? O sea, la seguridad es modificar masivamente la fecha de los comprobantes que se las muestro, es una seguridad diferente en este caso. Nos vamos a dirigir también desde seguridad a lo que es chess, y si escribimos una palabra clave que puede ser masivo, vamos a encontrar la seguridad, que es modificar masivamente la fecha de los comprobantes. Esa es la seguridad que vamos a necesitar. Bien, continuando con los errores, vamos a pasar al 101.52, donde los posibles motivos de error es que se solicitó CAE en comprobantes cuya fecha de emisión tiene una antigüedad mayor o igual a 5 días hábiles o corresponde al mes siguiente. Bien, es decir, hoy, por ejemplo, es último día del mes, es 30 del 10 y se quiere solicitar CAE con fecha 1 primero del 11. Eso no nos va a permitir. Por disposición de AFIP, la fecha del comprobante debe coincidir con el mes de la fecha de envío de autorización. Es decir, no se permite informar comprobantes el último día del mes con fecha de emisión del mes siguiente.
Bien, en este caso también nos vamos a dirigir al reporte de comprobantes, seleccionamos la empresa a la cual pertenece el comprobante, el tipo de documento a modificar, en los campos número desde y hasta ingresamos la cantidad de los comprobantes que queremos modificar, o sea, ingresamos el número desde y el hasta, que sería el último, y seleccionamos la opción de modificar fecha, como les mostré recién. Una vez que modificamos la fecha, directamente nos dirigimos a lo que es Chess Gráfica, actualizamos con el botón de actualizar, que les va a aparecer es este, y solicitamos CAE. Bien. En el caso de que se decida no solicitar CAE en la fecha que estamos y quieras solicitar CAE al día siguiente, lo podés hacer, pero tenés que esperar al día siguiente. Bien, eh, bárbaro. Con respecto al siguiente error, que sería el 101.80, los posibles motivos del error, de este tipo de errores que vemos, es que el receptor del comprobante informado no se encuentra categorizado como gran empresa, el receptor del comprobante no optó por PYME, la actividad principal del receptor del comprobante no se corresponde con alguna de las alcanzadas, y el importe total es inferior al normado por la ley 27.440. La solución a este error es borrar el comprobante MIPYME con error. El mismo también lo podemos ubicar desde el reporte de comprobantes o desde el CRM. Una vez que lo hayas encontrado, ingresa al mismo desde el modo consulta y hacemos clic en el botón de borrar, ubicado en la parte inferior. Y después de haberlo borrado, debemos emitir una nueva factura A que no sea MIPYME en reemplazo de la que fue borrada en el punto anterior. Tener en cuenta que cuando nosotros borramos una factura, para que no se pierda la correlatividad, cuando volvamos a emitir una nueva factura, tenemos que hacerlo con ese número que borramos, ¿sí? O sea, no vamos a poder continuar con el que nos indica el sistema, sino que tenemos que ingresar la nueva factura con el número que borramos anteriormente. Bien, una vez que lo hayas borrado, como les decía, directamente podemos emitirla una nueva. Para poder efectuar esta acción, debes contar con la siguiente seguridad, que es eliminar y sustituir comprobantes CAE o CAEA no informados. O sea que es esta la seguridad que vamos a necesitar. Bien. En el caso de tener que generar otras facturas MIPYME, se debe rellenar la numeración borrada para mantener la integridad de la correlatividad. Es lo mismo que les estaba comentando recién. Con respecto al siguiente error, que sería el 101.92, el motivo del error es que se emitió un tipo de comprobante incorrecto. Según las características del cliente y del comprobante, se requiere la emisión de una factura MIPYME. En este caso es contrario al error anterior, en este caso sí necesitamos la emisión de factura MIPYME. Tenemos dos posibles soluciones que serían dividir el comprobante o emitir una factura MIPYME específicamente. Cuando dividimos el comprobante, la solución 1 es reemplazar el comprobante con la emisión de nuevos documentos de manera tal que ninguno de ellos supere el monto determinado por la ley 27.440. Para ello debemos realizar los siguientes pasos. Borrar el comprobante que está generando el error para luego proceder a dividirlo en tantos comprobantes, en tantos documentos como sea necesario. Para esto ingresa al módulo CRM, consulta el código del cliente e ingresa el comprobante en modo consulta, bien, como les venía mostrando recién, y procedemos desde el botón borrar ese comprobante. Y luego nos vamos a dirigir a lo que es el módulo de venta, facturación por comprobantes, es decir, venta mostrador, y vamos a emitir la primer factura con la misma numeración y fecha de la factura que ya eliminamos, cuyo monto deberá ser menor al indicado por ley. Una vez que lo hacemos, vamos a emitir la segunda factura o la factura que sigue. En este caso no necesitamos modificar el número de la factura, sino que vamos a continuar con las que nos indica directamente el sistema. Bien, y así vamos a ir emitiendo comprobantes sin superar el monto que establece la ley para que no nos vuelva a generar el error. Bien. Y la segunda opción
de solución sería emitir factura a mi pyme. Bien, desde acá vamos a encontrar la factura que tenemos que eliminar, que sería la 1067, por ejemplo, en este caso, y vamos a emitir la nueva factura, que en este caso va a ser factura mi pyme, bien, con el monto completo, digamos, teniendo en cuenta todo lo que le comenté recién, que serían los posibles motivos del error. O sea, tenemos en cuenta que deben estar dentro de esto para poder emitir la factura a mi pyme. Además de emitir la factura a mi pyme, para mantener con la integridad y correlatividad de los comprobantes, es imprescindible emitir un nuevo documento con el objeto de ocupar el número de la factura eliminada. Bien, como les comentaba, es súper importante. Facturando un concepto de venta por $1, para esto el usuario deberá contar con la seguridad especial de eliminar y sustituir comprobantes CAE y CAEA. Bien. Con respecto a lo que es el siguiente error, que sería el 101.95, donde el motivo del error es que se emitió un comprobante a un usuario cuya quit no se encuentra activa, o sea, se encuentra inactiva por haber emitido facturas apócrifas. Ante este error se debe realizar la consulta del quit en la página del organismo. La respuesta que se brindará es que el cliente no se encuentra en una base confiable. O sea, cuando ustedes van a hacer la consulta, les va a aparecer que la quit del contribuyente fue limitada a los términos del régimen NAFIP y no es confiable. Les va a aparecer de esta forma. La solución a este error sería borrar el comprobante desde la consulta del mismo, rellenar el salto de numeración y proceder a emitir comprobantes tipo B con su respectivo DNI. O la opción 2 sería editar la cabecera del comprobante desde la consulta del CRM o el reporte de comprobantes, indicando el quit genérico indicado por el organismo. Luego de hacer estas modificaciones, vamos a actualizar la solicitud de CAE y solicitamos CAE directamente. El error 11002 corresponde a se emitió una factura con un punto de venta que no ha sido habilitado por AFIP. Al momento de crear el talonario se ingresó una serie que no está habilitada por el organismo. Se le puede indicar al contador que habilite ese punto de venta para facturar por sistema. Una vez habilitado, directamente vamos a CAE y lo solicitamos, o bien borrar los comprobantes emitidos y emitir uno con un talonario que corresponde. Bien, les va a aparecer de esta forma el error, que es el error 11002. Con respecto al error grave, es un error que es el que les vengo comentando. Se eliminó un comprobante causando una discontinuidad en la correlatividad de los mismos. La solución, completar la correlatividad de los comprobantes, la cual es controlada por AFIP. Ingresa al menú de venta, facturación por comprobante, venta. Selecciona al cliente al cual se le emitirá el comprobante, el tipo de documento y talonario. Para continuar, haz clic en confirmar. ¿Sí? Nosotros ingresamos todos los datos y confirmamos. Una vez que confirmamos, nos va a aparecer un mensaje consultando si deseamos indicar la numeración y fecha del comprobante de forma manual. Haz clic en confirmar y completa los datos de número y fecha con la información necesaria. Por ejemplo, en este caso nos va a aparecer esta advertencia donde nos indica que usted cuenta con seguridad para eliminar y sustituir comprobantes CAE o CAEA, o sea, facturación electrónica. Desea indicar el número y fecha del comprobante manualmente, ahí tenemos que confirmar. Y entonces nos va a permitir generar el número que falta, ¿sí? Podemos ingresar el número que nos estaría faltando en esa numeración. Una vez que completamos el número, nos vamos al detalle de la factura y la vamos a realizar por concepto. ¿Sí? Vamos a realizar una factura por concepto con el valor de $1 y la vamos a hacer al contado. Bien, de esta forma vamos a rellenar la correlatividad que nos falta, el número que nos falta para poder continuar solicitando CAE o CAEA. En este caso, directamente nos va a aparecer el error grave y nos va a indicar que el último número informado según AFIP es 160923
y el último número que registra el sistema es el 160925, o sea que nos falta el 160924. Cuando nosotros confirmamos para completar la numeración, tenemos que poner el 160924, que es el que nos falta. Tenemos que tener la seguridad para poder hacerlo, que es eliminar y sustituir comprobantes CAEA no informado. Bien, directamente para poder hacerlo. Con respecto al siguiente error, es error de SOAP, computador no autorizado. El motivo de este error es que se renovó el certificado digital sin efectuar la relación autorizante o autorizado. Es lo mismo que les comenté al principio de la capacitación. El último paso que corresponde a la relación con facturación electrónica en web service es súper importante que lo puedan realizar. De igual manera, si tienen este error y nos vamos a esta parte, digamos, de la información, nos va a llevar al link donde nos muestra específicamente cuál es la relación que nos está faltando. Una vez que generamos esa relación, directamente actualizamos y solicitamos CAE. Con respecto a configuración horario del servidor, nos va a aparecer este error que nos indica que es un error SOAP, donde se emitió un comprobante con régimen CAE sin haber realizado la configuración necesaria. En este caso, en este tipo de errores, sí vamos a necesitar que directamente generen el ticket en mesa de ayuda para que podamos brindarle asesoramiento o soporte. Nosotros lo que hacemos en este caso es derivarlo directamente a soporte técnico, como para que ellos actualicen el horario del servidor con el horario de AFIP. Bien. Luego lo que es la configuración MIPYME, si vemos este tipo de errores, es que se emitió un comprobante con régimen MIPYME sin especificar si el sistema de negociación es ADC, agente de depósito colectivo, o SCA, sistema de circulación abierta. El mismo se determina dentro de la configuración general de CAE. Debemos dirigirnos a la configuración de control CAE o CAEA e indicar el sistema elegido para la emisión de comprobante MIPYME. Bien, desde este lugar, desde la configuración general de CAE, desde esta opción tenemos la posibilidad de ir cambiando en la columna directamente al que ustedes necesiten. Las mismas pueden ser ADC o SCA. La elección dependerá de la información aportada por el estudio contable, teniendo en consideración que si la elección es SCA, se debe indicar el CBU habilitado. Una vez que seleccionamos la opción, dentro de las dos opciones que tenemos, nos va a aparecer el siguiente cartel, es una advertencia donde nos indica que estamos seleccionando ese modo de información, digamos, para aceptarlo. Bien. Con respecto al quit no autorizado emitir comprobantes tipo A, en este tipo de caso, AFIP ha inhabilitado a la empresa a emitir comprobantes clase A por inconsistencias formales o de índole patrimonial. Los motivos deberán ser consultados al estudio contable y proceder a emitir factura tipo A en reemplazo de las A. La solución sería borrar los comprobantes tipo A emitidos y cargar nuevamente los pedidos de forma manual, seleccionando como tipo de comprobante el tipo M. Y debemos, anteriormente a esto, generar el talonario tipo M para poder utilizarlo, hasta que se regularice la situación. Nos vamos a ir al maestro de talonarios y damos de alta el talonario correspondiente. En tipo vamos a poner M, vamos a completar todos los datos que son obligatorios y en esta parte vamos a elegir la factura A, B, M o C. Bien, vamos a utilizar este tipo de facturación que sería M hasta regularizar la situación y poder volver a emitir A. Bien, estos serían los errores frecuentes. Luego tenemos los errores que son inherentes a FIP, que son errores que van del 500 al 503. En este caso son errores que no corresponden al programa, o sea, CHES, sino que es un inconveniente del organismo. No podemos hacer nada nosotros desde mesa de ayuda, sino que debemos aguardar entre 15 y 20 minutos y volver a solicitar, o sea, volver a generar la solicitud. Bien, esta sería toda la información que tenemos con respecto a los errores frecuentes. Recordarles, en todo caso, tener en cuenta las alertas ejecutivas que nos aparecen en la pantalla principal del sistema, poder venir a lo que es el aula virtual, identificar el error, detectarlo y detectar la solución de este error. Bien,
Recién ahí, si vemos que no encontramos la solución o si vemos que alguno de los pasos no podemos continuar, digamos, recién ahí generar el ticket a mesa de ayuda para que podamos brindarle el soporte necesario. Bien, muchas gracias.